Reporte 100. Es jueves, espacio del Colegio de Sonora, y le agradezco a la investigadora Zulema Trejo Contreras, doctora en Historia por el Colegio de Michoacán, que esté con nosotros esta mañana en Reporte 100. Doctora Zulema, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, un gusto estar con ustedes. Gracias, Zulema. Doctora en Historia por el Colegio de Michoacán, pertenece a la línea de estudios históricos de región y frontera, e investigó rebeliones indígenas en la época de Ignacio Pesqueira. A ver, para poner en contexto a la audiencia, ¿quién fue Ignacio Pesqueira, Zulema? Muy bien. Mira, Ignacio Pesqueira fue gobernador de Sonora en el siglo XIX, específicamente de 1856 hasta 1875. Digamos que pues fue el gobernador que más tiempo duró en la gubernatura, ¿no? Casi 10 años, poco más de 10 años. Sí. Sí. Sí, ¿qué me decía? No, te decía nada más que pues es el gobernador al que se le ha considerado el hombre fuerte, digamos, el caudillo de Sonora, ¿no? En el siglo XIX. Sí, y había en esa época rebeliones indígenas. Platíqueme de las rebeliones indígenas. Sí había rebeliones indígenas. Por ejemplo, los yaquis, los mayos estuvieron en rebeliones casi durante todo este periodo que te comento, y pues aliados a los yaquis y a grupos de facciones de la sociedad no indígena, pues estaban aliados los ópatas. Había también los seris, los ataques de seris en el camino de Hermosillo, Guaymas, los ataques de los apaches en la parte norte del estado. Sí, realmente había muchos, digamos, rebeliones y ataques indígenas, ¿no? En esta época, digamos, sí, así coloquialmente. Sí, ¿el Estado qué hacía? ¿El Estado qué hacía frente a estas rebeliones indígenas? Bueno, en el estado se trataba de combatir, o se combatía estas rebeliones indígenas con la Guardia Nacional. Básicamente, que la Guardia Nacional, por cierto, no tiene nada que ver con la actual Guardia Nacional. Sí. La Guardia Nacional de aquel tiempo eran ciudadanos armados, ¿no? Que eran solicitados a servicio por el gobierno estatal. Entonces, con ellos era con los que se combatía estas rebeliones. Sí. ¿Cuánto era la población indígena en Sonora en esa época? ¿Cuántas personas pertenecían a las comunidades indígenas? Mira, Juan Carlos, eso es difícil de responder así con exactitud, porque no había censos en ese momento. Solamente hay estimaciones de cuántos podían ser la población indígena en ese momento. Entonces, por ejemplo, en el Valle del Yaqui, en ocasiones se decía que había 3,000 indígenas, en otras ocasiones se decía que solamente eran 1,000. Lo mismo sucedía con los ópatas. Las estimaciones pues eran entre 1,000, 1,500. No había realmente una idea clara, ¿no? de cuántos indígenas. Sí, ¿cuáles eran los motivos de inconformidad de los grupos indígenas? ¿Por qué se rebelaban? ¿Ante quién se rebelaban? ¿Y qué hacían para rebelarse? Sí, mira, el motivo principal, por ejemplo, en el caso de los yaquis, era el territorio, ¿no? Sí. Era la defensa de su territorio. En el caso de los mayos, algunas rebeliones era por el nombramiento de sus autoridades, ¿no? Principalmente porque se les sometió en algún momento a la autoridad yaqui, ¿no? Entonces se les quitaron sus autoridades tradicionales, los llamaríamos ahora, como serían sus alcaldes mayores y sus capitán general, ¿no? Que era el cargo militar más alto en la estructura militar de yaquis y mayos. En el caso de los ópatas, las rebeliones eran básicamente por su apoyo a una de las facciones que se disputaban el poder, ¿no? Político en el estado, específicamente a la facción encabezada por Manuel María Gándara, ¿no? Ese era el tipo de rebeliones que había en ese momento.
Sí, había actos contra la población civil, es decir, las comunidades indígenas, o estos indígenas en rebelión, atacaban a la población civil. Sí, obviamente atacaban las ciudades, ¿no? Sí. Las sitiaban en algunos momentos, sobre todo cuando estaban aliados en alguna facción, pero no eran exclusivamente los grupos indígenas, en esas ocasiones eran los grupos indígenas con ¿cómo te diré? En ese tiempo se nombraban notables, ¿no? Las personas más influyentes del Estado. Cuando las rebeliones eran lo que se llamaba en ese momento, déjame decirte, se llamaban alzamientos o insubordinación de los grupos indígenas, pues lo que se atacaba en ese momento eran haciendas, eran ranchos que estaban en las inmediaciones de los valles. Rara vez salían los yaquis de su territorio, rara vez salían los mayos de su territorio, pero sí lo defendían, ¿no? Entonces, cuando ellos estaban en un alzamiento, lo que se atacaba, digamos, en población civil eran las haciendas y los ranchos que estaban o al interior del territorio o en los alrededores de los territorios. Sí. ¿Cuál era la narrativa oficial? Es decir, ¿cómo comunicaba el Estado esto a las comunidades? ¿Cuál era la narrativa del gobierno cuando ocurrían estas rebeliones indígenas? Mira, generalmente se hacía mediante proclamas, que se publicaban en el único periódico que había en ese momento, que era el diario oficial del gobierno, que en esa época se llamaba La Voz de Sonora. Ahí se publicaban proclamas donde se hablaba de las rebeliones indígenas, se llamaban las armas, y también se publicaban, pues obviamente, las victorias, ¿no?, que había tenido el gobierno. Básicamente era de esa forma como se le informaba a la población, digamos, en ese momento. Sí. Y pues ya al interior de los digamos, círculos del gobierno, pues estaban las cartas que se enviaban los presidentes municipales al gobernador, los prefectos al gobernador, y también las cartas personales, ¿no? Que generalmente se publicaban, fíjate qué interesante, se publicaban en la Ciudad de México, los gobiernos de la Ciudad de México, en los periódicos de la Ciudad de México, se enviaban y se publicaban estas cartas donde se informaba de la rebelión indígena que estaba ocurriendo en Sonora. Sí, Zulema Trejo Contreras, la población no indígena, ¿qué pensaba de estas rebeliones? Generalmente se hablaba en estas cartas que te digo, que es la fuente más cercana que podemos tener respecto a lo que pensaba la población civil de estas rebeliones. Generalmente se hablaba de disturbios que estaban poniendo en peligro la seguridad del Estado. Digamos, se hablaba también de guerra de castas, que esta guerra de castas quiere decir que se temía la destrucción de los blancos por parte de los indígenas, ¿no? Y es una referencia a la guerra de castas que hubo en Yucatán, ¿no? Se percibía también como un obstáculo contra el progreso y obviamente no lo que más se recalcaba era el ataque de los bárbaros, ¿no? Y de los bárbaros incivilizados, sanguinarios grupos indígenas. Esta era la percepción que se tenía y esta era la percepción que se daba a conocer en la prensa, en las cartas que se imprimían en la prensa, en las proclamas. Esa era en general la percepción. Sí, ¿estas guerras se resolvieron? ¿Estas rebeliones se resolvieron? ¿Cómo se resolvieron? Si es que ocurrió eso. Pues sí se detenían intermitentemente, ¿no? Con las derrotas en batallas, digamos, de los grupos indígenas. Pero una cosa importante aquí, Juan Carlos, es que ni el gobierno del Estado ni los grupos indígenas tenían la suficiente fuerza, vamos a llamarlo así, para una derrota
¿cómo te diré?, para una derrota definitiva. Entonces, estas rebeliones no eran derrotadas totalmente, sino permanecían latentes, ¿no? Y otra vez volvían a brotar, ¿no? Mientras no se resolvía de fondo la cuestión, ¿no? Que en este caso pues era en el territorio de los yaquis, la salida de los digamos intentos de colonización por parte de los no indígenas. En el caso de los mayos, que no se les nombraba la autoridad tradicional que ellos tenían. Entonces estos conflictos no se resolvieron y las rebeliones, aunque momentáneamente fueron pacificadas, digamos, como le llamaban en la época, volvían a surgir. Sí. Esta investigación, Rebeliones Indígenas en la época de Ignacio Pesqueira, ¿dónde la podemos encontrar, Zulema? Mira, esta investigación, resultados de esta investigación están en varios de mis artículos y publicaciones, los puedes encontrar en internet, están en mis páginas de academia.edu y en mi página de ResearcherGate. Ahí están todos estos artículos en los cuales he tratado algunas de estas rebeliones. Muy bien, Zulema Trejo Contreras, investigadora del Colegio de Sonora, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Reporte 100.